historieta no se acaba nunca. Aquí en México jamás se le dio importancia a la historieta. El primer caricaturista político era del Real del Monte. No existe una escuela de caricaturistas. La caricatura política sí empieza por allá de 1800. Su fuerte es en la época de don Porfirio Díaz, por supuesto. Ahí es donde surgen. Digamos que para 1860 más o menos empiezan a salir las primeras caricaturas fuertes. Empieza a haber caricaturistas de talla más o menos crítica, porque había otro tipo de caricatura, ¿no? Que no viene al caso. Vamos a la caricatura política. Esta empieza con el porfiriato. Ahí aparecen los primeros caricaturistas. Y aquí les voy a dar un dato que es muy importante para los hidalguenses, para nosotros los hidalguenses, porque yo soy hidalguense por adopción, ya con casi 30 y tantos años aquí en Hidalgo, pues ya soy más de acá que de allá. El primer caricaturista político era del Real del Monte y se llamó Constantino Escalante. Se lo pelea el DF, pero yo tengo antecedentes de parte del historiador Luis Rublú, de Real del Monte, que el señor nació en Real del Monte, que conocieron inclusive a sus familiares, y entonces esto nos da el privilegio de que el primer caricaturista político, Constantino Escalante, era hidalguense, y era uno de los más críticos, de los más fuertes. Empieza con el Aguizote, y luego el hijo del Aguizote, y se sigue el nieto del Aguizote, y así se sigue, con una serie de caricaturas críticas que cuando llega a la contienda de don Francisco I. Madero contra Porfirio Díaz, es cuando se sueltan los verdaderos caricaturistas políticos. Había, por supuesto, los que estaban alineados al sistema, como hasta la fecha, y había los que estaban, los progresistas, ¿no? Los que iban en busca de un cambio. Esos eran los que querían hacer algo con su trabajo, y lo hicieron. Desafortunadamente, esos caricaturistas eran igual que yo, hechos en el taller, hechos en la Gurbia, como Guadalupe Posada, que hasta ahí llegaban. No había trascendencia, no se les tomaba en cuenta. Simplemente empezaban haciendo algo y los cooptaban, los compraban o los desaparecían, ¿no? Así de fácil. Los pocos caricaturistas que hicieron trayectoria con el paso del tiempo, pues se consolidaron, ¿no? Algunos hicieron caricatura que se salió de la crítica política para hacer algo más coloquial. En el estado de Hidalgo existían los mejores dibujantes de historieta y los mejores caricaturistas. Este es un tema del que debería sentirse orgulloso el mismo estado, de que aquí nacieron los mejores dibujantes de historieta. Los 10 mejores dibujantes de historieta son hidalguenses y los 10 mejores caricaturistas son hidalguenses. Pero de eso se sabe muy poco. No existe una escuela de caricaturistas. Hay un museo de la caricatura, hay el club de caricaturistas allá en Donceles, en la Ciudad de México, pero nada más. Es un club para estar allí presentes, es un club para reunirse y buscar algo. Había una escuela ahí en el club de caricaturistas que daban clases a quienes quisieran aprender la caricatura política, pero no había tanta continuidad, no había un programa. Iba el que quería y le cobraban una lana porque estuviera ahí una semana o dos y ya se iba. Urge tener caricaturistas políticos, urge tener caricaturistas con crítica, con compromiso, con conciencia, que se den cuenta de que la caricatura política es un arma de dos filos. Es muy fuerte cuando se sabe trabajar y se sabe hacer el trabajo crítico, analítico y crítico. La caricatura es una editorial en trazos. Es una editorial completita, como la que escriben algunos columnistas con no sé cuántos caracteres, no sé, 400, 500 caracteres. Yo hago una caricatura política en un trazo, y ese trazo dice lo mismo o más que la columna.
Yo tuve un paso aquí en el estado de Hidalgo por la caricatura política. Muy bonito, muy bueno, me gustó mucho mi trabajo. Cuando yo inicio mi trabajo en la caricatura política, inicié con el Avanzando en Hidalgo, porque eran mis vecinos. Habíamos rentado un despacho y el de ellos estaba enfrente. Y con el paso del tiempo pues se dieron cuenta que yo era dibujante y un día me pidieron un dibujo. ¿Me puedes hacer un dibujo? Sí, ¿cómo no? Con todo gusto. Y se lo regalé. Y a partir de ahí se tomaron la idea de que yo regalaba mi trabajo, ¿no? Entonces siempre me pedían, ¿me hace una caricatura? Sí, ¿cómo no? Ay, maestro, me hace una caricatura con todo gusto. Pero nunca me decían cuánto le debo, ¿no? Y nunca le cobré al Avanzando. Pero a raíz de eso me empezaron a conocer. Y entonces el que se me acercó primero fue El Nuevo Día, El Nuevo Día, que se editaba un periódico aquí por Revolución. Y ahí sí me dijeron, échale ganas y haz lo que se te dé la gana, aquí tienes la libertad. Ahí empecé a hacer caricatura política y creé un personaje que se llamaba Sófocles. Y Sófocles era un personaje, era un loco sublime, un loco que sabía mucho y que hablaba con la verdad. Y por hablar con la verdad lo consideraban que estaba loco, ¿no? Porque andaba todo el tiempo hablando ahí en el reloj y hablaba de cosas muy críticas en contra del gobierno, pero se las decía a su perro, y su perro se llamaba Nixon. Y entonces le decía cosas a Nixon y Nixon no le contestaba, ¿no? Y siempre decía, es que tú eres un estúpido, que no te das cuenta de que te están poniendo el pie en la cabeza y ni aún así protestas. Y era un juego de palabras, ¿no? Y entonces se me quedó la fama de que yo era el caricaturista duro y ya no me querían contratar. Y entonces lo que yo hacía era que me contrataba por fuera con personajes que me decían, oye, quiero que me hagas una caricatura, pero bien fuerte. Sí, ¿cómo no? Yo jugaba con eso. ¿Quieres ser caricaturista político? Vende tu trabajo y véndelo bien, ya deja de regalarlo, ya deja de jugarle al caricaturista, ya cobra, porque seguía sin cobrar. Yo hacía caricatura con tal de que se publicara. Pero hasta que ese día me dijo este amigo, ya cobra, ya no juegues con tu trabajo. Y dije, no, yo creo que la caricatura política no es lo mío. Yo soy historietista, me gusta la historieta, soy creador de historietas. El mundo de la historieta necesita historietistas. El mundo de la historieta no se puede acabar mientras existan dibujantes de historieta. El mundo de la historieta, ese mundo desconocido de la historieta, que tiene demasiada historia por contar, necesita muchachos nuevos, sangre nueva, sangre joven. Hay muchos muchachos que desean aprender a hacer historieta. Hay muchos muchachos que desean aprender a hacer caricatura política. La historieta cayó en manos de un empresario y ese empresario acabó con la historieta por conveniencia, porque ya no era negocio. La historieta tiene una función social, debería de continuar haciendo una función social, debería de utilizarse para educar nuevas generaciones y hacer todavía mejor historieta. Hoy se le conoce más como novela gráfica. Aún con todo y eso, la historieta sigue viva. A los empresarios no les interesó seguir ganando dinero y cuando la historieta empezó a bajar, no quisieron ya invertir y dijeron, ya no quiero. Mientras no gane yo lo que ganaba, para mí no es negocio. Pero la historieta no se acabó. Tan no se acabó que los puestos de revistas en Sanborns, por ejemplo, o allí afuera del mercado de barrateros, están llenos de historietas de cómic americano. La invasión del cómic americano. Tenemos que hacer algo que defienda nuestro nacionalismo. Para empezar, yo siempre he defendido que en México no hacemos cómic. En México hacemos historieta, que son dos cosas diferentes, por lo menos en la palabra. Otra, la historieta en México debe de seguir adelante haciendo su función social, porque hay mucho que hacer con la historieta, hay mucho que educar a las nuevas generaciones en la historia de la historieta y en la historia del mundo contemporáneo a través de la historieta. Dijeron que el internet iba a acabar, que la televisión iba a terminar con la historieta. No es cierto, le llegó la televisión y no le hizo nada.
Después que la internet iba a terminar con la historieta, y no es cierto, al contrario, la fortaleció. Dijeron que el celular iba a terminar con la historieta. No es cierto, las historietas ahora están por el celular. O sea, la historieta no se acabó. ¿Qué está pasando con el país número 1 en tecnología en el mundo? Japón es el mayor productor de historieta en el mundo y está vendiendo hasta el día de hoy 10 millones de ejemplares por semana, y su historieta es la peor, artísticamente es la peor historieta que hay. Ahorita con la tecnología, pues sí, hay obras maestras, ¿no? Hay obras maestras que se hacen en Japón con los nuevos programas de las computadoras. Pero para hacer una historieta, para hacer una historia digitalizada, se necesita primero tener un dummy o tener un storyboard, y ese storyboard lo hace un dibujante, y a partir de ese storyboard se va haciendo digitalizado lo demás. La historieta no se acaba nunca. Han querido acabarla, pero no precisamente gente que esté en contra de la historieta. Simple y sencillamente que al empresario no le interesa. Amigos de Réplica, sigan leyendo historieta, pero ya no vean los cómics americanos. Son enajenantes, son estúpidos, no tienen contenido, no tienen nada que les aporte. Son artísticos, sí, están hermosamente hechos, digitalmente hechos, porque además ya no siquiera se hacen en la forma tradicional, todo se hace a través de la tableta digital. Yo les invito a que si les gusta la historieta, se acerquen a una escuela de dibujo de historieta y aprendan a hacer historieta para que hagan sus propias historietas, sus propias ideas, sus propias historias, las dibujen, las editen y las regalen o las vendan. Y si tienen a un empresario millonario que quiera hacerse más rico todavía, ahí está la historieta. La historieta es ese otro mundo que todavía del que no tuvimos tiempo de hablar. Es una industria aparte de la que muy poca gente sabe, que es súper millonaria. Un dato nada más. El último editor que dejó de trabajar porque ya no quiso, empezó viviendo en una vecindad de la Colonia Guerrero en la Ciudad de México y terminó siendo el dueño de todos los hoteles Cristal que hay en la República Mexicana. Nada más les doy ese dato de la historieta. La historieta es otro mundo. No se vayan, no se desanimen, sigan dibujando historietas.